Como que venía VIP. Claro, veías a alguien que no era, que no lo veías todos los días y que... Nuestro grupo tiene casi 38 años de vida. Por él pasaron cientos de personas que tienen miles de anécdotas e historias para contarnos. Hoy vamos a hablar con ellos para conocer cómo era nuestro grupo antes y cómo llegamos a ser lo que somos hoy en día. Para algunos el 491, para otros el 673. Grupo Scout San Antonio de Padua. Esto es San Antonio, el grupo que nos marcó a todos. Bueno, Roberto, ¿cómo va? Bien, bien, todo bien. ¿Qué tal te trata la cuarentena? Bien, demasiado. Bueno, vamos a empezar por lo primero. ¿Cómo empezaste, cómo llegaste al grupo? Bueno, y cuando empecé en el grupo, hacía 6 meses que estaba el grupo en funcionamiento. Por intermedio de un compañero de colegio, un día fui a pedir unas cosas que me faltaban para la escuela y me dice, me voy a una reunión de patrulla ahora. En una semana, un martes, un miércoles. Y digo, ¿a dónde vas? Y una reunión de patrulla. Y me dice, ¿querés venir? Vamos. Fuimos a la reunión de patrulla de la recién fundada Lince, que se había fundado el sábado anterior. ¿Qué patrullas había en ese momento? Si te acordás. Cóndor, Puma, Lobo y Lince. Y bueno, estuve ahí en la reunión de patrulla, me gustó cómo se reunieron los muchachos. Eran todos de la patrulla Lince, eran todos chicos de mi barrio, del barrio 9 de Julio. Así que hubo feeling ahí enseguida. Y bueno, y vine el fin de semana a donde está la jefatura. Ahora me acuerdo que habíamos hecho un concurso de tocar música con las botellas, digamos. Estuvo interesante y ahí arrancó. ¿Cómo era el predio cuando viniste? Bueno, de grande igual, pero no había construcciones. Sí estaba el asador que pertenecía a la parroquia y bueno, y de algunas construcciones, pero toda la parte de edilicia que se fue haciendo después no había nada. ¿Por cuáles ramas pasaste? Fui scout y rider o caminante. ¿Y quiénes eran tus dirigentes, si te acordás de los jefes de grupo que fueron pasando? El jefe de grupo, que fue cuando inició ahí, estaba Ernesto Pipi Paulón y estaba el señor Ferrero, Puma Feliz de nombre. Los dos intercalaban el ser jefe de grupo. Pipi fue el fundador del grupo. Después en la manada, aunque yo no estuve, estaba como dirigente de Baguira, Claudia, estaba Kela, que era la mujer de Tito Mariani, que Tito era el jefe mío en la tropa, y bueno, y después cuando pasé a caminante de rider, el jefe mío, uno de mis mejores amigos, el Rubén Rulli Josen. ¿Y cómo era un sábado típico en aquellos tiempos? Y siempre había algo para hacer. Si no había, estábamos haciendo los rincones de patrulla o estudiando un poco para pasar las clases, tercera, segunda y primera, o si no nos íbamos hasta el Parque de los Eucaliptos a hacer algunas actividades. Fuimos de caminata un día pasando el autódromo 1 kilómetro más a un caminito abandonado y bueno, siempre haciendo algo así. Bueno, nosotros actualmente, bueno, antes de la pandemia, siempre hacíamos eventos o ventas para juntar fondos. ¿En aquel momento se hacía también para juntar plata para los campamentos? Sí, también se hacía para los campamentos, vendíamos fideo, torta alemana, se hacían rifas. Se hicieron también cenas y almuerzos acá en el salón. Bueno, y ahora vamos a lo que le interesa a la mayoría. Los campamentos, ¿cómo era un campamento típico de San Antonio en aquellos tiempos? Bueno, en invierno íbamos a Ercilia, a la estancia La Baviera. Estaba fresco en esa época, hacía frío ahí. Hacíamos construcciones, caminatas. Ahí nomás por adentro de la estancia. En su momento esa estancia tenía
la parte donde nosotros hacíamos el campamento, que era todo arbolado. El dueño los padres del dueño ya con sus años de la estancia habían dejado un bosque no autóctono, había especies autóctonas y otras que no, pero bueno, les gustaba a ellos y eso hacíamos en invierno. Incluso el padre Aldo, su origen, iba y nos daba misa el domingo siempre. Bueno, como te dije, hacíamos campamento, hacíamos alguna caminata ahí adentro, hacíamos algunas construcciones y antes de venir hacíamos un asado. Bueno, ¿y alguna anécdota de los campamentos? Y hay unas cuantas, así. En verano íbamos a los campamentos más largos, fuimos 2 veces a Tucumán, 2 veces a San Marcos Sierra y una vez fui yo a Río Ceballos. Una vuelta estábamos caminando en Tucumán y recuerdo que ya era rider, caminante, salimos de caminata y con la idea también de comprar algún chivito para hacerlo. Encontramos unos pibes en un burrito, les preguntamos dónde podíamos ir, nos mandaron del otro lado de la montaña, no había nada del otro lado de la montaña, nos quedamos un poco enojados y después cuando volvimos al lugar de campamento, que estaba todo el resto del grupo, estaban los muchachos ahí y el dirigente nos tuvo que parar porque lo queríamos ir a agarrar. ¿Y cómo era la previa de un campamento final, los días anteriores y el día ese mismo? ¿Se juntaban acá para salir? ¿Cómo iban preparando todo? Bueno, ya al principio de año, para mayo, junio, ya se sabía dónde se iba a ir. Entonces se iban haciendo ventas. Más cerca del campamento, en octubre, noviembre, ya empezábamos a decidir por patrulla para llevar, para juntar cosas para hacer el trabajo de hormiga, digamos, que se hacía para juntar provisiones para llevar al campamento, por patrulla, aparte de lo que hacía la gente, que iba al comité de padres y nos hacía siempre de comer. Nosotros como scout también nos llevamos nuestras cosas para hacer nosotros también. Y en octubre, noviembre empezábamos a juntar. En diciembre, por ahí, con la fiesta de Navidad, había que ayudarle al padre a hacer todo el tema del Vía Cruz del pesebre, y también se nos iba un poco el tiempo ahí. Pero bueno, ya íbamos viendo todo el tema de las carpas y las demás herramientas que había que llevar. Y sí, la última semana era todo pensando en el campamento. Siempre salimos un 4, un 5 de enero, así que después de la fiesta de primer año ya nos veníamos para acá a armar todo. Y sí, el día antes del campamento nos juntábamos acá en la puerta, eso de las 11 de la noche, para salir a las 12, cosa de estar en lugar de campamento a las 6, 7 de la mañana. Ya que nombraste a los riders, ¿cómo se llamaban los equipos, una comunidad? Las patrullas, sí. En esa época USCA tenía por nombres indios, digamos. Entonces había distintas patrullas de indios. Nosotros éramos los matacos. Claro, hay que recordar que ellos eran parte de USCA antes de la fusión, que ahora es Scout de Argentina. Lo que no te dije antes, cuando me preguntaste por las patrullas de Scout, estaba Cóndor, Lince, Lobo y Puma. Pero había una patrulla de guías. Los guías y subguía de cada patrulla conformaban una patrulla, que era la patrulla de guías, que cuando había que hacer algún evento y no podía ir toda la tropa, iba solamente la patrulla de guías. Esa se llamó Leopardo. Y actualmente queda Lobo y Puma. Y cuando yo empecé estaba la Cóndor todavía, pero ahora queda Lobo y Puma todavía. Volviendo a los campamentos, el tema de los fogones, ¿cómo eran?
En el campamento final, sobre todo el fogón de la última noche, era muy lindo el tema de la preparación. Se sabía hacer alguna pagoda grande, muy grande, y se tiraba un alambre desde algún árbol cercano, normalmente, y se prendía desde el árbol. Se hacía una cruz, con un hilo de alambre arriba, se lo bebía era una rama, digamos, cruzada en cruz, se le ponía trapo, querosén y se prendía. Y mientras había alguno presentando, esa cruz bajaba por el alambre y prendía el fuego. Era muy lindo a la vista y bueno, a todos nos gustaba mucho. Bueno, ahí vemos que trajiste tu bordón. Siempre nos dijeron que el bordón tenía que estar a la altura del ojo de cuando éramos chicos. Pero como yo quería que sea el mío para siempre, lo hice grande. Pensé que el ojo me iba a llegar hasta allá, me quedó más grande, pero no importa. Y le fui poniendo algunas cosas, otras ya salieron, pero le grabé el metro. Acá están las patrullas que pertenecí. Como te dije, lince, leopardo cuando fui de la patrulla de guía, mataco y timbúes en los caminantes. Después algunos signos topográficos, la insignia del ala rider. Acá estaba, se salió la insignia del grupo y bueno, y acá tenía un pequeño para agarrarlo, la flor de lis y la cruz. Es el mío y va a ser toda la vida el mío. ¿Y cómo es la historia? ¿Dónde lo conseguiste? A donde está, nosotros le decíamos Grossi, ahora es donde está la John Deere, en la esquina de la ruta de Luis Fanti, digamos, y la ruta 34. Sobre la ruta 34, pero perteneciente al mismo predio, había la laguna de Grossi, que le decíamos, y ahí había bastante libustro. Lo corté de ahí adentro, y bueno, y después lo fui haciendo. Enseguida, cuando llegué en casa, lo pelé y lo puse en el suelo para que no se doble, digamos, y se seque. Y bueno, y después le fui poniendo cosas que me gustaban a mí. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de tus compañeros de aquella época. Sí. Por ejemplo, ¿quién era el que se olvidaba las cosas o el que era más ordenado? Pues acá atrás de cámara tenemos una persona que fue al campamento final sin bolsa de dormir y sin bolsa de rancho. Así que quiero ver si en esa época había gente así también, o es algo de ahora. No, siempre, o sea, tan así, la verdad que nunca escuché que olviden tanto, pero sí, qué sé yo, no olvidarse de llevar, sino olvidarse de traer. La típica, se perdió el vasito, juntaban los dirigentes de quién es esto, de quién es lo otro. Pero no, olvidarse así de grueso no. Bueno, tus raids. Mis raids. ¿Cómo fueron? Mi raid, vos le decía, cuando pasé en caminante, digamos. Claro. Sí. Bueno, lo armó el jefe nuestro, el Rulli Josen, mi amigo, y bueno, y los raiders que ya habían hecho el raid para nosotros. Salimos del grupo, no, en realidad no del grupo, de la casa del jefe, nos dio un par de indicaciones y fue hasta Vila. En Vila habían pedido permiso para dormir en una escuela, en el salón de una escuela. Y lo hicimos seis personas, pero de a dos. Y teníamos lugares puntuales que no podíamos, podíamos hacer dedo para que nos levanten, pero había lugares puntuales que había que caminar. En el caso mío fue desde el cementerio de San Antonio hasta el canal Vila Cururú, ahí tenía que caminar. A la postre caminé todo porque no nos levantó nadie. Así que fue todo caminando. Pero estuvo muy lindo. Fuimos con los dos hermanos Ferrero. Después estaba, bueno, otros muchachos más, el Diego Merlo, Gustavo Castro
y yo. Y bueno, y el Charabón le decíamos nosotros, uno de los muchachos. El Guillermo Tazzoni, Alejandro Tazzoni, perdón, el Guillermo hermano. Bueno, ¿qué podemos encontrar en tu poncho de velada? Bueno, en mi poncho de velada tenés la insignia de los Lobato. Si bien no fui Lobato, me gustaba tenerla. Después está la insignia de Scout, los de los Rover, y la de los Rider, el parche no lo pude conseguir, fue el que me faltó y el que más quería tener. Después está la insignia de el distrito Santa Fe Centro. Esta insignia, la gente del distrito pidió que la hagan los chicos y iban a hacer que dibujen los chicos insignias y la iban a elegir. Esta insignia la dibujó Daniel Ferrero, del grupo nuestro, San Antonio. Fue la que quedó elegida. Así que el Dani Ferrero, de acá de Rafaela, hizo la insignia del distrito Santa Fe Centro. La primera insignia del grupo San Antonio, cuando se llamaba Grupo 491 en la antigua UJA. La insignia nueva, del grupo 663 de San Antonio. Y bueno, y hay una del grupo de Lourdes de Santa Fe que lo cambié en una de las oportunidades que nos cruzamos. Esta expo navideña es la misma insignia esta. Se había hecho en la sociedad italiana. Nosotros tuvimos que ir a cuidar y bueno, nos habían hecho esta insignia. La argentina, esta no era insignia formal, digamos, pero era para el poncho, la puse. Y, espera que me estoy olvidando si hay algo más acá. Ajá. Era la Rider y las dos insignias de patrulla de los Rider que estuve. Y acá en los Scouts está las dos insignias de las patrullas de Scout. Las insignias de segunda y tercera clase, la de primera la tengo pasada, pero no tuve nunca la insignia, pues en esa época no había. Y acá atrás están los pañuelos de juego de la patrulla Lince, la patrulla Leopardo y la patrulla Mataco. Para las Twin Bue no teníamos pañuelo, teníamos una vincha, que se me ha perdido la vincha. Y bueno, y estas son insignias de campamentos que cuando usaba los ponía y después los saqué porque son de otro material, que son más se rompían más. Este es el campamento que se hizo en Río Ceballos. Esta es la misma insignia. Esta es un campamento que se hizo en Tucumán, en el predio en Guarinchay, en San Pedro de Colalao, en el 88, en enero del 88. Esta es una de las insignias de la Baviera en Ercilia, y esta es otra. Y bueno, y cuando se independizó de Santa Fe, el grupo de Rafaela, y nació en los distritos, hicieron esta insignia. Nacen los distritos de USCA y de las guías con los grupos de Rafaela. Quería preguntarte sobre esas tiritas allá que vos viste que tienen un nombre, sí, que nunca las había visto yo personalmente. ¿Qué eran? Cuando se formaba la tropa Scout, obviamente en la formación vos te ibas a dar cuenta porque están las patrullas diferenciadas, pero cada chico de cada patrulla tenía la cinta de patrulla. Se usaba en la charretera, en esta charretera se ponía esto. Esto indicaba que yo era de la patrulla Lince. Y bueno, y esta cuando había algo afuera la usaba porque esta era de la patrulla de guías. Lo mismo los Riders. Esta se ponía acá, en la charretera. Indicaba a qué patrulla pertenecía para alguien que venía y no sabía, digamos. Tu promesa, ¿cómo fue?
Mi promesa creo que fue el segundo grupo de promesa que hubo en el grupo. Fue en, no te quiero decir mal, pero creo que fue en agosto del 85, primero. Se hizo acá en la iglesia, era un día que había mucho calor, vino la gente de Santa Fe, el jefe del distrito, Remigio Lobato, pertenecía al grupo de Santa Fe ahí en Guadalupe. Cuando venía él, nosotros en esa época no teníamos interacción con scout de otros grupos, porque no existía otro grupo en Rafaela y porque no había tantas oportunidades de cruzarte. Entonces cuando venía Remigio, que para mí siempre fue el comisionado de distrito, digamos, era como que venía VP. Claro, veías a alguien que no lo veías todos los días y que bueno, para nosotros era como que venía VP, venía alguien de afuera y era un orgullo que venga. Bueno, él estuvo ahí en esa promesa junto con los dirigentes y pasamos, si no recuerdo mal, entre 8 o 10 personas, porque éramos 2 o 3 por patrulla. Después también hubo promesa de Lobatos ese mismo día. Bueno, Roberto, ahora vas a contarnos sobre una persona que también fue parte de nuestra historia, de nuestro grupo. Sí, bueno, los dirigentes son importantes en la vida de cada uno. Tuve muchos dirigentes, como te dije, Tito Mariani, Pipo Paulón, toda gente que uno quiere y aprecia mucho. Pero por el momento en que lo tuvimos, forjamos una relación distinta. Digamos, primero fue nuestro jefe y con el correr de los años pasó a ser nuestro amigo y nos fue guiando en muchas cosas. Rubén Josen, el Ruli, para mí pasó a ser uno de mis amigos, así como varios de mis compañeros son los amigos hasta hoy. El Ruli es uno de ellos también. Y bueno, lamentablemente hace un poco tiempo no nos dejó, pero bueno, está en el cielo. ¿Hay alguna anécdota con él? Sí. Hay una foto que no se denota mucho, pero tiene una historia. Estábamos en Río Ceballos y fuimos de campamento al Cien Nube y bueno, hicimos una caminata larga, fuimos hasta el dique de La Quebrada y volvimos. Y cuando volvimos, José Velotti se quedó con toda la intención atrás, bastante atrás, 2 o 3 kilómetros, para sacar una foto, con la definición de esa época. Por eso te digo que no se nota mucho, pero esa foto tiene una historia. Y justo cuando sacó la foto, el Ruli se dio cuenta que José no estaba. Y bueno, se enojó, pero pues quedó la anécdota, digamos. Y todavía ahora nos acordamos de eso. Después hubo en el grupo, digamos, en la parte de los riders, hubo una revista, Yakumiki se llamaba. Esa fue por iniciativa de él que nos incentivó a hacer algo de eso. Y bueno, Yakumiki en palabras indias quiere decir agua dulce. Y bueno, y ahí hablábamos un poco de cada rama en particular del grupo. Se ponían algunos nudos, algunas cosas para aprender y bueno, nos sirvió para experimentar algo distinto y no solamente construcciones y todo eso. Después, bueno, organizó el raid que hablábamos antes, que bueno, a mí me tocó ir a Vila y nunca los vimos, pero nos estuvieron cuidando el Ruli y los riders mayores, o estuvieron cuidando que no hagamos lío. Pero bueno, era un tipazo. ¿Cómo era como dirigente? Bueno, en los sábados comunes, en los campamentos. Yo cuando estaba en la rama Scout y para pasar a Rider, lo miraba grandote. Yo era chiquito, por ahí él era grandote como yo soy ahora. Y tenía una forma de ser que en ser dicharachero así, le gustaba joder un poquito y uno le tenía miedo. Dice, este nos va a agarrar ahora el Rider.
organizaba siempre cosas para hacer y bueno, y hay que valorar también el momento. Yo, como te digo, cuando pasé tenía 14 años y para mí lo veía muy grande, pero era un muchacho de 25, 26 años en esa época, nuestro jefe. Y la verdad que estaba inspirado, digamos, por Dios y aparte de la persona que era él, así que fue un momento de mucho disfrute, de mío y de todos los que integramos la tropa. En ese momento éramos 6 que pasamos de Scout a Rider y quedaban aproximadamente 6 Rider de la otra camada. Y había un distanciamiento, cosa de chico. Pero él nos fue llevando en ese sábado por sábado y en los trabajos que iba buscando, cuando vio la tirantez que había, nos fue hablando siempre de la amistad y bueno, y todo venía con eso, entonces se amalgamó un buen grupo. Y ya te digo, muchos somos amigos hasta el día de hoy, con la diferencia de edad que tenemos, que por ahí ahora no se nota, con algunos hay 5 o 6 años de diferencia, pero en esa época la diferencia estaba y se notaba, porque en la cabeza de cada uno había cosas distintas por la edad. Y bueno, y él supo amalgamar todo eso y se generó un grupo muy, muy lindo, muy compacto. Bueno, ahora como para ir cerrando esta partecita, ¿qué era lo que más disfrutabas de tenerlo como dirigente? No, en particular todas las iniciativas que tenía, los lugares donde nos llevaba y bueno, las cosas que nos hacía hacer, también en la comida, en la cocina y todas esas cosas. Y en lo particular, yo era bastante introvertido y bueno, y él me fue enseñando, digamos, sin ser un maestro, digamos, y sin decirme esto es así, así, así. Me fue enseñando con el ejemplo y bueno, y ya te digo, terminó la época de beneficiario y él tampoco ya estaba en el grupo, nos juntamos y por ahí cualquier duda que uno tenía, o sea, o cuando necesitaba un amigo y decir los otros son de mi edad, por ahí alguien más grande que te aconseje, la verdad que conmigo siempre fue 10 puntos y bueno, para mí va a ser uno de mis grandes amigos toda la vida, aunque ya no esté más. Bueno, muchísimas gracias por habernos contado un poco acerca de personas que también fueron parte de nuestra historia. No, gracias a ustedes por preguntar. De Lobato ese mismo día. Bueno, ya para ir finalizando, la última pregunta. Cuando mirás el predio, ¿cómo está ahora, no? Obviamente con todos los cambios que hubo. Sí. ¿Qué sentís? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Y a veces paso enfrente y te dan ganas de entrar, ¿viste? Pero hace tantos años que uno pasa acá que sí, no, a veces ni te conocen que va a entrar a hacer qué, pero es una parte, por lo menos una parte mía importante. O sea, como se dice, supongo que se dice igual ahora, una vez scout, siempre scout. Y por más que hace años que no vengo al grupo, es mi grupo. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Siempre listo. Siempre listo.